Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo una receta española, mejor dicho, una receta mallorquina. Son los rubiols. Rubiols son estas típicas empanaditas dulces que se suelen hacer para las fiestas de Pascua y estas en concreto están rellenas de confitura de albaricoque. Y hoy os voy a enseñar una palabra en checo. Esta palabra va a ser albaricoque. Albaricoque en checo se dice meruňka. Para preparar la receta de los rubiols necesitaremos estos ingredientes. Necesitaremos unos 100 mililitros de agua, después 100 mililitros de aceite de girasol, unas 3 cucharas de azúcar, unos 290 gramos de manteca de cerdo, aquí tengo 3 yemas de huevo, después harina entre 750 y 800 gramos, dependiendo de lo que nos beberá la masa. Y para rellenar podemos usar la confitura que queréis. Yo tengo, por ejemplo, la típica de albaricoque, pero también se puede rellenar con diferentes cositas, como por ejemplo con chocolate, crema, requesón o incluso con cabello de ángel. Y prepararemos la masa para los rubiols. Para esto nos ponemos primero la manteca de cerdo, que ya previamente la hemos dejado fuera de la nevera, así que tiene ya temperatura de ambiente. A la manteca le podemos añadir azúcar. Le añadiremos también el agua. El aceite. Y las yemas. Y todo esto con la ayuda de una mano lo vamos a mezclando. Vamos a ir mezclando bien. Y una vez que lo tengamos mezclado, le vamos a empezar a añadir harina. ¿Veis? Se os empezará a formar como una especie de espuma. Y a esto ahora vamos a ir añadiendo la harina. Poquito a poco, para que se lo vaya bebiendo la masa. Vamos a ir incorporando. Y cuando amasando vemos que la masa ya no está dejando el recipiente donde amasamos más sucio, cuando ya se quede limpio, pues este es el punto que tenemos que tener de la masa. A mí no me ha bebido toda la harina, todos los 850, así que no importa porque, como os he dicho, depende de lo que beberá la masa. El siguiente paso que vamos a hacer es nos preparamos, por ejemplo, un papel de cocina, un rodillo, y nos vamos a ir cogiendo un poquito de la masa. Ya lo aplastaré un poquito con las manos. Con la ayuda del rodillo también lo voy a estirar. Tiramos, podemos enharinarlo un poquito. Vamos estirando. A mí me gusta que tenga menos masa y más relleno. Muy bien. Una vez estiradito así, vamos a poner aquí en el centro la confitura.
Y ahora con la ayuda del papel lo vamos a doblar. Y lo vamos a apretar. Y si no tenéis molde para hacerlo con el molde, yo por ejemplo tampoco tengo molde directamente para rubiols, pero tengo este molde, entonces voy a aprovechar y voy a usarlo recortando de esta forma, como digamos, como si fuera una media luna. Retiro el borde que sobra. Y aquí, con ayuda de un tenedor, voy a apretar los bordes para que se peguen bien. Muy bien, ya tenemos el primer rubiol. Así que me voy a preparar una bandeja y lo voy a poner ahí. Y una vez tengamos nuestros rubiols preparados, ponemos el horno a 180 grados y los ponemos más o menos unos 25 minutos, dependiendo de vuestro horno, hasta que veáis que están un poquito dorados. Muy bien, amigos, y así nos han quedado los rubiols de hoy. Miren qué doraditos. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Y como siempre, si os gustan las recetas internacionales o las recetas de repostería, no olviden activar la campanita para así enterarse siempre de nuevas recetas. Y nos veremos en el próximo video. ¡Chao!